Saludos compañeros y profesor, el día de hoy les vamos a demostrar la ley de Boyle mediante un sencillo experimento correspondiente al grupo temático número 3 de nuestro curso. Para desarrollar esta práctica vamos a necesitar materiales de fácil acceso. Vamos a necesitar una jeringa de un volumen bastante grande, este es de 20 mililitros. Vamos a necesitar malvaviscos o marshmallows. Vamos a necesitar un cuchillo con el fin de poder partir los marshmallows en diferentes pedacitos y cinta o masking de este tipo. Vamos a utilizar nuestro cubierto cuchillo para poder partir el malvavisco en diferentes partes lo suficientemente pequeñas para que puedan caber dentro del tubito de nuestra jeringa, de esta forma. Vamos a introducir entonces el malvavisco dentro de nuestro tubo de la jeringa y colocamos el émbolo de manera que quede un gran volumen de aire en su interior y taparemos con la cinta el extremo que queda expuesto. Vamos a proceder a empujar nuestro émbolo de manera que el volumen del gas adentro se vea reducido de esta manera. Como pueden observar, el volumen del marshmallow o malvavisco también disminuye. Para el segundo caso, vamos a proceder a repetir el procedimiento anterior ingresando el malvavisco dentro del tubito de nuestra jeringa de esta manera y colocamos el émbolo, pero esta vez disminuyendo lo más posible el volumen dentro de nuestra jeringa. Posteriormente vamos a tapar nuevamente nuestra jeringa con el masking. Una vez cubierto nuestro extremo expuesto, vamos a proceder a aumentar el volumen de nuestra jeringa, de manera que se pueda observar lo siguiente. Como pueden observar en este caso, el volumen de nuestro malvavisco aumenta conforme aumentamos el volumen de nuestra jeringa. Lo sucedido fue gracias al comportamiento que adquieren los gases a partir de variaciones de su volumen, de su presión, de la temperatura o inclusive su cantidad de materia. En nuestro caso estudiado se dio gracias al comportamiento de variaciones en la presión y el volumen, que se explica mediante la ley de Boyle. Robert Boyle fue un químico y físico que para 1662 comprobó la relación existente entre variaciones de volumen y de presión cuando se someten estos a cambios de temperatura constante, es decir, a un comportamiento isotérmico, observando que estos dos son inversamente proporcionales. A partir de esto estableció la ley que lleva su nombre, la cual indica que cuando un gas cambia de presión y de volumen en forma isotérmica, el producto o multiplicación de la presión por su volumen inicial será equivalente al producto de la presión por su volumen final, tal y como se muestra en la siguiente fórmula, donde PI es la presión inicial, VI es el volumen inicial, PF es la presión final y VF el volumen final. Para este caso, al empujar el émbolo, tal y como se muestra en el video, el aire atrapado en el interior de la jeringa se comprime y con esto el volumen disminuye. Para poder cumplir con lo que expresa la ley de Boyle, la presión debe aumentar. Al aumentarse esta presión sobre el malvavisco que se encuentra adentro, él tendrá que disminuir su volumen con el fin de que su presión interna pueda igualar a la presión externa aumentada. Es por eso que se observa en el video cómo él se vuelve más pequeño. Para este segundo caso estudiado, al tirar o jalar el émbolo, tal y como se observa en el video, el aire atrapado en el interior de la jeringa se va a expandir, o sea, va a aumentar su volumen.
Esto, según la ley de Boyle, va a permitir que la presión disminuya. Al disminuirse la presión externa sobre el malvavisco, caso contrario a lo sucedido en el caso anterior, el volumen del malvavisco tendrá que aumentar, esto para que la presión interna de él disminuya y así pueda igualar a la presión externa. Para comprender mejor la ley de Boyle, podemos aplicar esta en la resolución de diferentes ejercicios. Por ejemplo, se nos presenta un recipiente provisto de un pistón que contiene oxígeno. Cuando la presión es de 2 atmósferas en el recipiente, el volumen es de 20 litros. Si el gas se comprime de modo que su temperatura y masa no cambian, la presión nueva será de 10 atmósferas. Este ejemplo nos solicita averiguar el nuevo volumen. Para averiguar el nuevo volumen es necesario establecer los datos que nos está proporcionando el problema. Para esto vamos a observar que tenemos una presión inicial dentro del recipiente a 2 atmósferas con un volumen de 20 litros y tenemos, luego de que se comprime, una presión final de 10 atmósferas. Con esto nos piden averiguar el nuevo volumen. Para esto vamos a necesitar aplicar la ley de Boyle, la cual dice que el producto de la presión inicial por el volumen inicial es igual al producto de la presión final por el volumen final. Una vez se plantea la ley de Boyle, vamos a proceder a sustituir cada variable por los datos que nos proporciona el problema. Tal es el caso de la presión inicial, sustituirla por 2 atmósferas y el volumen inicial por 20 litros. Esto en el caso antes de realizarse la compresión. Una vez se comprime el oxígeno en el recipiente, la presión final será 10 atmósferas, que sería PF, y como vemos nos queda VF, el volumen final, sin ningún dato. Este es el dato que tenemos que despejar. Como el problema nos solicita averiguar el valor del volumen final, debemos despejarla de la fórmula, es decir, dejarla sola al lado de la ecuación donde se encuentra, en este caso al lado derecho, por lo que debemos pasar la presión final hacia el otro lado de la ecuación, pasándola a dividir, ya que inicialmente estaba multiplicando al volumen final. Por último, debemos resolver la operación final, multiplicando las 2 atmósferas por los 20 litros, esto nos da 40, y dividiéndolo entre las 10 atmósferas que habíamos despejado para obtener un resultado de 4 litros. Como vemos, las atmósferas se van con las atmósferas y únicamente nos queda litros como unidad final.